Ok, ya está grabando. Vamos a empezar nuestra sesión esta noche. El enfoque de este entrenamiento, de este taller bueno, básicamente cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia en una forma que produce frutos fieles, o en otras palabras, que nos ayuda a entender realmente lo que dice la palabra de Dios. Y este es muy importante. Vamos a hablar de las razones para eso, pero hay que empezar con esta mentalidad. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Y qué métodos, qué cosas tenemos, herramientas que podemos utilizar en ese proceso? Ok. Bueno, ¿está saliendo bien mi voz y el video todo? Ok, muy bien, excelente. Entonces, hermanos, ¿todos tienen las hojas listas? ¿Imprimidas? Ok, muy bien. Si no tienes hojas, hay que buscar algo. Algunas hojas vacías para utilizar durante este tiempo sería muy necesario. Entonces, si no tienes las hojas imprimidas, busca otra cosa, también algo con que pueden escribir. Porque este es un taller, no simplemente es no van a escucharme nomás, vamos a trabajar juntos, es un taller pues. Pero antes de empezar el tiempo de obrar juntos en las escrituras, hay que poner algunos fundamentos. Y quiero que utilicen las hojas, las partes atrás que están en blanco, para escribir algunas notas. Y si tienen imprimida a los dos lados, está bien, tal vez busca otra hojita, otra cosa para escribir, pero sería bien tener toda esa información juntos, ¿cierto? Entonces, déjame compartir mi pantalla con ustedes. A ver, porque quiero guiarte utilizando algo. A ver. Ok, muy bien. Entonces aquí podemos decir que el título o la idea grande de ese taller es maneja con precisión la palabra. Maneja con precisión la palabra. Y esa frase está sacado de un versículo. Nomás yo copié esta frase de una de las traducciones de la Biblia de un versículo. ¿Alguien sabe de dónde viene esta frase? Si pueden prender el micrófono y decírmelo. ¿Quién sabe? No es segunda de Timoteo 2:16. ¿Cuál? Primera de Timoteo 2:16. Cerca. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, este frase, el título, viene de la Biblia misma, porque la Biblia misma nos dice que nosotros debemos estudiarla con precisión. Hay que poner 3 fundamentos, luego 4 principios, algo que ya hemos repasado, y luego los 9 pasos. Entonces, 3 fundamentos, 4 principios y 9 pasos. Primero, los 3 fundamentos. Número 1, el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando decimos que voy a predicar el Evangelio o el Evangelio nos salva o el Evangelio de Jesucristo, ¿qué significa? ¿Qué queremos decir cuando utilizamos la palabra Evangelio? Este es importantísimo en nuestras vidas, en nuestras eternidades, pero también en nuestro estudio bíblico, porque nosotros somos bajo la gracia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Y cuando estudiamos la Biblia, lo estudiamos con este fundamento en mente, porque el fundamento de todo el mensaje de las Escrituras es la gracia de Dios que se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Entonces, es importante tener bien claro en nuestras mentes qué es el evangelio. Entonces, si alguien puede, por favor, decirme en tus propias palabras, ¿qué es el evangelio? Cualquier persona. ¿Alguien? Alguien que tiene valentía. No tengan miedos, hermanos. Una persona nomás, si puede. Sí, por favor. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los romanos. Ya. Y desde mi punto de vista, como usted lo está diciendo, bueno, el Evangelio trata de un Dios amoroso, justo, santo y bueno, que Ya. ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros, seres humanos pecadores, que por medio de su gracia ya podemos venir al arrepentimiento, creyendo en Él, recibimos fe y salvación, no por nuestra obra, sino por gracia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Utilizando, ¿y cómo se llama, hermano? No veo las caras y los nombres. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Yasser Bermúdez, hermano. Ok, muy bien. Entonces, él mencionó algunas cosas que tienen que ver con el Evangelio y nosotros tenemos que tener bien claro en nuestras mentes y corazones para que podamos explicarlo claramente a otros y también aplicarlo a nuestras vidas. Y también ver las escrituras por medio de los lentes del Evangelio. Hay dos errores básicos que personas hacen cuando piensan en el Evangelio. Número uno es el Evangelio hinchado. El Evangelio hinchado. ¿Qué significa ser hinchado? Significa que hay cosas extras, que está muy grande, que es más grande que debe ser, que tiene más cosas dentro. Por ejemplo, si cuando la esposa de uno de nosotros está embarazada, tal vez diría que es al 8 meses o 9, que es hinchada, ¿cierto? Que hay mucho más que antes, algo está pasando y claro, está embarazada, entonces, por eso. Pero no debemos tener un evangelio embarazado. No debemos tener un evangelio hinchado. ¿Y significa eso? Un evangelio hinchado es cuando agregamos o añadimos algo al evangelio bíblico. Por ejemplo, si estoy compartiendo con alguien y le digo, y si quieres ser salvo, puedes ser salvo. Cristo murió por ti. Entonces, si recibes a Cristo, si oras esta oración y si te arrepientes de tus pecados y recibes bautismo, luego el Señor te salvará. ¿Qué es el problema con eso? Bueno, el problema con eso tiene que ver primeramente con el bautismo. Estoy diciéndole a esta persona que para ser salvo tiene que ser bautizado, pero no es correcto. Esa es una mentira del diablo. Ser bautizado es algo importante, es algo bueno, es un paso de obediencia y una persona que realmente ha sido salvo, sí, tomará este paso porque querrá obedecer al Señor, pero no es un requisito para ser salvo. Podemos añadir a muchas cosas al Evangelio y diferentes grupos en el mundo añaden diferentes cosas. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, Gálatas, esas personas habían añadido la ley de Moisés, específicamente la circuncisión. Dijeron que para ser salvo hay que depositar la fe en Jesucristo, ser salvo por su sacrificio y obedecer la ley de Moisés. Mentira. Ese es un evangelio falso y no produce cristianos. Produce personas que están engañados. Y este evangelio, un evangelio hinchado, no tiene el poder de salvación porque realmente no es un evangelio. Número 2 es el evangelio encogido. Encogido. ¿Qué
¿qué significa encogido? Tal vez reducido, ¿no? Diferentes países prefieren diferentes palabras aquí, entonces no sé cuál sería bien para ustedes, pero la idea es esto. Si yo tengo una camisa que me gusta, que es hecho de algodón, y después de algún tiempo ya no me queda bien, y tal vez digo, es que mi camisa es encogida o se ha reducido en tamaño. No sé, tal vez estoy más gordo, no sé qué ha pasado, pero la idea es que es menos que debe ser. Es menos que debe ser. ¿Y qué es el evangelio encogido? El evangelio encogido es eso. El evangelio encogido dice que Cristo simplemente proveyó un boleto al cielo para las personas que no quieren ir al infierno. El evangelio encogido no tiene no incluye la vida que ocurre después de la salvación. No menciona y no toma en cuenta que el evangelio transforma la vida. Hermanos, tenemos un gran problema con eso en las iglesias y en las campañas de evangelismo y las predicaciones grandes ahí en el campo, porque levantamos una plataforma y tenemos micrófonos y predicamos un mensaje y compartimos algunas cosas tal vez sobre el pecado, sobre Cristo. Y luego decimos algo como esto: ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere tener perdón de los pecados? Levanta la mano. No más hay que repetir esta oración y serás salvo. Hermanos, esta es una forma muy mala de evangelizar. ¿Por qué? Porque falta de explicación. Uno no está tomando tiempo con una persona para realmente examinarle y explicarle con más información, con más escrituras sobre la profundidad de su pecado, la santidad de Dios, el sufrimiento de Jesucristo y lo que pasa en el momento de salvación, en el momento de justificación. Y por eso tengo esa frase aquí: doble imputación, doble imputación. ¿Alguien puede decirme brevemente qué significa doble imputación? Y no busque por Google, por favor. ¿Alguien sabe? Néstor, ¿lo puede explicar? Sí, no, está bien. Hay muchas que nunca han escuchado, falta una I, ¿cierto? Que no han escuchado de esta frase. Sí, no, está bien. Pero ¿alguien quiere intentarlo? La doble imputación, profesor, Sí. es que Jesucristo transmitió su justicia a nosotros y Él tomó nuestros pecados en la justicia en su cuerpo. Ok, muy bien. Ya, exactamente. Perfecto, hermano. Y esta doctrina, esta verdad gloriosa, es la esencia del evangelio. Y muchas personas no entienden eso realmente. Muchas personas sí entienden que Cristo sí nos limpió de los pecados o nos perdonó los pecados. Y algunos incluso dirían que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz y pagó el precio. Pero este solamente es mitad de la obra que Cristo hizo por nosotros. Ese es el ejemplo que me gusta utilizar. A lo mejor ustedes tienen una cuenta en el banco, ¿cierto? Tienen una cuenta tal vez de ahorros. ¿Qué tal si el banco te llama y te dice: hola, amigo, tengo malas noticias? Tu cuenta tiene una deuda muy, muy grande. Y dices: ¿pero qué? No entiendo. ¿Cómo tiene deuda? Y dice: no sabemos exactamente, pero ahí en la cuenta dice que usted debe 100 billones de... ¿Qué utilizan ahí? ¿Utilizan dólares ustedes? ¿Pesos? ¿Qué? Dólares y Córdobas, hermano. Los Córdobas, dos. ok.
100 billones de córdobas que usted debe al banco. ¿Qué pueden hacer, hermanos? ¿Qué pueden hacer en ese momento? Ellos dicen, la primera cosa es que vamos a ir y tomar tu carro, luego vamos a ir y tomar tu casa, luego vamos a ir sacando el dinero que el trabajo te da, vamos a quitar 90% cada mes de eso. Y si todavía después de eso vamos a llevar a su familia, a sus hijos, para venderles para ser esclavos. Y luego usted va a la prisión y después de todo, lleva penal de muerte. Vas a morir por esa deuda. ¿Qué pueden hacer, hermanos? Nunca podríamos pagar esa deuda. Es imposible, ¿cierto? Es imposible. No podemos. Ese es más dinero que nunca vamos a ver en nuestras vidas. Pero si alguien viene y paga este precio, qué bueno. Quita la deuda esta persona. Y es excelente. Pero si quita la deuda, ¿qué tienes en la cuenta? Tienes 0. Aunque 0 es mucho mejor que tener esa deuda tan grande, todavía no puedes hacer nada porque tienes 0 en la cuenta. Pero ¿qué tal si la misma persona no simplemente quita la deuda, pero toma el dinero que está en su cuenta y lo pone en la cuenta de usted? Y es muchísimo dinero. Hermanos, esta es la doble imputación. Cristo no solamente quitó nuestra deuda, pagó nuestra deuda, pero también puso en nuestra cuenta algo que es más valioso que todo el dinero en el mundo: su justicia, su obediencia. El Evangelio es nada menos que eso. Cuando Dios nos ve, Él nos recibe y nos acepta porque ve en nuestra cuenta la obediencia activa y pasiva de Jesucristo. Activa significa que Él obedecía la ley de Dios perfectamente en su vida, y pasiva significa que Él murió en la cruz como sacrificio por nosotros. Esta justicia está en nuestras cuentas. Hermanos, si este es algo nuevo para ti, si usted ha estado dependiendo de tus propias obras para ser salvo, te animo a hablar con el misionero Joel sobre eso. Él le encantaría ayudarle a usted a entender eso mejor. Pero hay que tener esta realidad bien clara en la mente antes de estudiar la Biblia. Número 2, la Biblia. La Biblia. Hemos hablado del Evangelio, ahora vamos a pensar sobre la Biblia. Nomás por 3 minutos. No vamos a buscarlo por el tiempo, pero 2 de Timoteo 3, 16 y 17 es importante. Es un versículo que nos ayuda mucho para entender qué es la Biblia. Pero aprendemos 3 cosas: que la Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, el Dios viviente, verdadero, el creador de todo, se ha revelado a nosotros dándonos un libro. Aquí está, lo tengo, hojas con tinta de negro. Yo puedo abrirlo todos los días, nunca cambia. Es un tesoro lo que tenemos aquí en nuestros hermanos. Número 2, es inerrante. Es inspirada, pero también es inerrante. No contiene error. No contiene error. Y número 3, suficiente. Es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Significa que no necesitamos nada más. Si estoy comiendo un buen plato de res de la parrilla y yo como y luego yo digo, ya, suficiente. ¿Qué significa? Significa que no necesito nada más. Estoy satisfecho. Tengo todo lo que necesito. En la Biblia tenemos todo
lo que necesitamos. No necesitamos otro libro, no necesitamos música de un grupo de los Estados Unidos o otro país, no necesitamos un programa de televisión con un predicador que te gusta, no necesitamos un app de devocionales cristianas. No necesitamos esas cosas. Algunas de esas cosas son buenas, pero hay que ponerlos en su lugar apropiado, y es abajo de la Biblia. La Biblia es suficiente y ahí encontramos todo lo que necesitamos para la vida, para la fe, para nuestras familias y para la iglesia. Ok, y el tercer fundamento es el rol del pastor. El rol del pastor. Y yo sé que no todos ustedes son pastores, pero están en este taller. Son parte de ese grupo. Este me dice algo. Este me dice que usted a lo mejor es, por lo menos, si no es pastor, es un líder. Y también a lo mejor algunos de ustedes que no son pastores tienen el deseo de ser un pastor. A lo mejor algunos de ustedes tienen esa idea que tal vez el Señor está preparándote para ser un pastor, un anciano en la iglesia local. Por eso es importante entender qué es el rol del pastor mientras estás estudiando la Biblia, porque te da ánimo estudiarlo, sabiendo eso. Mira Tito, no, lo siento, dice Titos. Debe ser Tito 1:9. Si pueden buscarlo, por favor. Tito 1:9 es un buen versículo para memorizar. Dice eso. Y bueno, esta es la lista de las características de un pastor. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un pastor debe tener un carácter puro. Esta es la lista antes de esta parte. Habla de una persona que es irreprensible. Debe ser irreprensible. Pero también un pastor tiene que ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Y eso significa dos cosas. Número uno, significa que puede interpretarlo correctamente. Que puede interpretarlo correctamente. Ese es el goal, la meta de esta clase. El segundo es que es capaz de comunicarlo efectivamente, con eficaz, con habilidad, que tiene la habilidad de comunicar la palabra de Dios para que llegue al mente y corazón de la otra persona. Hermanos, si una persona no puede hacer eso, no debe ser pastor. No me importa si sabe cantar, no importa si es muy genial, si es muy amable, si toda la gente le ama, si sabe cómo organizar, si sabe cómo planificar. Todas esas cosas son buenas, pero no son la cosa primordial. La cosa más importante el rol del pastor es eso, enseñar la palabra, alimentar al rebaño de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Y vamos a estar ahí por el resto de nuestro tiempo juntos. 2:15, llegando a la versículo que mencionamos al principio. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Lo siento, la palabra de verdad. La palabra de verdad. Entonces hay que saber utilizar o usar bien la palabra de Dios. Quiero mostrarles algo. Voy a regresar a la pantalla un momentito.
¿Cómo? Ok, un momentito. Ok, ok, hermanos, ahora quiero mostrarles algo. ¿Pueden ver aquí en mi brazo? ¿Ves esto? Ok. Hace 6 meses estuve haciendo algunas cosas en mi casa. Mi esposa quería que ponemos algunas cosas. Estuve trabajando con madera y tenía que cortar la madera a ángulos para que queda bien en algunas esquinas, ¿cierto? No sé si han hecho eso, pero no lo recomiendo. No es algo, no es muy fácil. Y hay que cortarlo a diferentes ángulos y puede ser un poco difícil. Es difícil para alguien que no sabe hacerlo bien. Entonces estuve cortando utilizando algo que se llama chop saw. Es algo que corta la madera, es una máquina que va muy rápido así y hay que jalarlo y ponerlo sobre la madera para cortarlo. Entonces estuve cortando la madera y tenía que cambiar lados porque estuve cortando el ángulo al revés, entendí, y entonces pensé, hay que cambiarlo. Entonces cuando lo cambió hice eso. Crucé mi mano a este lado y luego empecé, tal vez pueden ver lo que pasó, empecé a bajar la máquina para cortar la madera. Y en ese momento, no sé cómo se llama, pero la cosa que cortó mi camisa y entró en mi brazo ahí. ¿Pueden verlo? Fue terrible. Gracias a Dios, todo está bien, pero no sabía por algunos minutos si había perdido mi mano o qué. ¿Qué fue el problema? El problema es que no sabía usar bien esta máquina. No sabía usar bien esta cosa para cortar la madera. Estuve aprendiendo, pero no sabía bien. ¿Y qué pasa cuando utilizamos algo así en una forma que no debemos utilizarlo? Bueno, alguien se daña, ¿cierto? Algo mal pasa. Es lo mismo con la palabra de Dios, hermanos. Cuando no sabes interpretar la palabra de Dios y lo estudias, pero no sabes interpretarlo bien y sacas un significado de ahí que no es correcto, que es una mentira, es como cortarte espiritualmente, es como dañar el alma, el espíritu, es como dañar tu vida espiritual. Y esto es muy, muy malo. Pero hermanos, ¿qué tal si yo estoy utilizando eso y pasa y luego voy a mi vecino y yo le enseño a él cómo utilizarlo? Y yo le digo, mira, vecino, cuando quieres cortar la madera, nomás tienes que hacer eso. Y luego él se corta. Y luego él enseña a otro, se corta. Los pastores que no usan la palabra de Dios bien, no solamente hacen daño a ellos mismos, pero hacen daño al rebaño. No están simplemente cortándose a sus propios brazos, pero están cortando y dañando a los almas preciosos que el Señor ha guiado a esta iglesia. Entonces, espero que puedan ver la importancia de usar bien la palabra de Dios. Entonces, segunda de Timoteo. Ok, un momentito. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos ahora ir a los 9 pasos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre los 3 fundamentos? ¿O todo está bien claro? Dame un pulgar si están bien, o si tienen una pregunta pueden decirme. Ok, muy bien. Excelente. Los 4 principios aprendimos la vez pasada, ¿cierto? Déjame repasarlo rápidamente para que si alguien, supongo que algunos no estaban, entonces rápidamente pueden escribirlos. Ok, a ver. Los 4 principios. A ver. 4 principios. La escritura interpreta la escritura. Al paso.
El segundo, el contexto interpreta la escritura. 3, intención, y estamos hablando de la intención del autor, interpreta la escritura. Y por fin, el claro interpreta el oscuro. Hermano, ¿cuál fue el ejemplo que había dado en el contexto? Interpreta la escritura. Creo que había dado un ejemplo bastante práctico. Un ejemplo de un versículo. No me acuerdo exactamente, pero creo que había dicho algo como que si alguien le estaba gritando, mátalo, mátalo. Oh, sí, sí, sí. Que me Ya, pareció algo bueno, pero no lo recuerdo exactamente. ¿Me lo puede recordar, por favor? ya. No más, la idea es esto, si estás afuera de mi casa y estás caminando por la calle y escucha a alguien gritando, mátalo, 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 ¿qué pensaría esta persona? Bueno, tal vez tendría algunas ideas, pero el problema es que no tiene el contexto de lo que está pasando dentro de la casa. No sé si en Nicaragua tienen eso, pero en Perú, cuando los jugadores estaban a punto de patear el balón, dirían mátalo, mátalo para patearlo fuertemente. Entonces tal vez estoy gritando nomás a la tele a mi jugador favorito, mátalo, mátalo, mátalo. Y usted está afuera llamando a la policía pensando que, wow, ¿qué está pasando ahí? Si tomas algo fuera del contexto, vas a interpretarlo en una forma equivocada. Entonces, esos son los 4 principios de la hermenéutica o la interpretación de la Biblia. Debemos tener estos 4 principios en mente cuando estamos estudiando la Biblia en todos los 9 pasos. Tener estos 4 principios en mente. Hay que memorizarlos, recordarlos y ponerlo en práctica. Ok, luego los 9 pasos. Ahora estamos llegando a la parte donde vamos a trabajar juntos. Entonces voy a cambiar. Ok, muy bien. Primero, todos deben tener sus hojas. ¿Los tienen listos? Ok, entonces van a escribir debajo del segundo punto, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 y luego escribir el versículo. Voy a darles 2 minutos para hacerlo. Eso no es muy largo. Y luego voy a poner mi En la hoja. hoja, hermano, vamos a escribir el versículo. Sí, voy a darte un ejemplo ahorita. Dame un segundo. Acá. Ok, entonces deben ver. Ok, esta es mi hoja. Yo he utilizado mi computadora. Ustedes van a escribirlo por mano. Pueden ver aquí, dice 2 Timoteo 2:15. Por favor, escríbanlo aquí, debajo del paso número 2. Ok, muy bien. Entonces,
si están listos, vamos a utilizar el resto del tiempo que tenemos para ir rápidamente desde paso número 1 a paso número 9. Y mira, no es suficiente este tiempo para hacerlo con mucha profundidad. Esta noche nomás quiero darles una breve introducción a los pasos. Algunos pasos son muy fáciles, no necesitan mucha explicación, pero hay otros pasos que toman tiempo para aprender. Son más complicados y toman más práctica. Y vamos a ver esos en esta introducción. Entonces, tenemos un poco menos de 40 minutos. Vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, paso número 1, ¿qué es? Dice ore. Es la oración. En paso número 1, oramos. Así empezamos nuestro tiempo o proceso de estudio bíblico. ¿Por qué debemos orar? ¿Qué tiene que ver la oración con el estudio bíblico? Bueno, tal vez parece obvio esta pregunta, pero debemos hablar de eso por algunos minutos por lo menos, porque sí es importante. Tenemos que recordar que cuando oramos y cuando pedimos ayuda en nuestro estudio de la Biblia, nosotros estamos demostrando nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios en el estudio bíblico porque nosotros somos las criaturas, no somos el creador. Nosotros recibimos de la palabra de Dios, no hemos escrito la palabra de Dios. Necesitamos a Dios que nos ayude en el proceso de estudio bíblico. Pero también cuando oramos por ayuda en el estudio bíblico, nos demostramos que nos sometemos al autor. Hay que recordar que no llegamos al texto como el jefe. No somos el presidente de las escrituras. No somos la persona que está encargado o que tiene la autoridad. Reconocemos en la oración que Dios tiene la autoridad. Pero también cuando oramos y pedimos ayuda de Dios en el proceso de estudio bíblico, estamos orando según la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dios quiere que estudiemos la palabra de Dios. Dios quiere que prestemos atención a su revelación, a sus instrucciones para nosotros. Entonces, estamos orando. Dios nos escucha y nos ayuda y responde porque estamos orando según su voluntad. No tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra si es tu voluntad. Ya sabemos que Dios quiere que estudiemos y entendamos su palabra. Y también cuando oramos y pedimos ayuda en el estudio bíblico, estamos preparando nuestros corazones para recibir su palabra. Hermanos, estudiamos la palabra de Dios primeramente para ser transformados, para ser santificados. Sí, estudiamos y nos preparamos para enseñar a otros, pero primero estudiamos para ser corregido, transformado, conviccionado por Dios en nuestras propias vidas. Entonces, dos consejos. Quiero darles dos consejos que tienen que ver con la oración. Número 1 es orar la cosa correcta. Ora la cosa correcta. ¿Qué quiero decir? En este momento, cuando empezamos el estudio bíblico, no es el momento de orar por todas las necesidades de la iglesia, de nuestras familias, de nuestras propias vidas. No es el momento para eso. Debemos hacerlo, pero en otro tiempo. Cuando empezamos el estudio bíblico, oramos algo así. Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra. Abre mi mente y mi corazón para saber claramente
el significado de este texto. Amén. Algo así, algo sencillo. Y ese es el segundo punto. Hay que orar con, no sé la palabra exactamente, eficiencia tal vez, o corto. Orar más, no muy largo, orar corto. Como dije, no es tiempo de orarte de todas las necesidades. Toma un minuto para pedir la ayuda de Dios y luego manos a la obra. Ok, paso número 2. Lea y haga observaciones. Lea y haga observaciones. Y pueden ver ahí abajo algunas cosas que debemos hacer. Y lo que me gusta hacer cuando estoy trabajando en eso, yo siempre hago eso. Cuando termino de orar, yo siempre hago eso. Un X ahí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ya lo hice. Este me recuerda que ya lo hice. Pero también me da ánimo. Cuando termino con un paso y puedo poner un X ahí, pienso, estoy haciendo progreso, estoy progresando. Qué bien. Bueno, a mí me gusta hacerlo. Número 2. Entonces es lea y haga observaciones. El primero es eso. Lea el pasaje 3 veces cuidadosamente. Hermanos, yo no puedo enfatizar eso demasiado. Hay que leer el texto 3 veces por lo menos, pero yo diría 5, 10, 15 veces. Pide que la esposa te lo lea. Los hijos, hijo, por favor, lee ese pasaje a mí en voz alta. Cuando lo escuchas más, cuando lees más, vas a entender más lo que está diciendo el texto. Te ayudará muchísimo. Número 2, mira el contexto del pasaje. En ese momento estamos mirando no más el contexto inmediato. Por ejemplo, en nuestro versículo, 2 de Timoteo 2:15, ¿qué dice versículo 14? ¿Qué dice versículo 14? Para ver el contexto inmediato, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, lo que a mí me gusta hacer en ese momento es escribir aquí arriba. Dame un momento, hermanos. Tengo que mover eso. Ok, a mí me gusta poner aquí arriba contexto. Y luego yo pongo antes. Y aquí diría que, a ver, dice, recuérdanles esto, exhortándoles. ¿Quién es les? Pablo sabemos que está hablando con Timoteo. ¿Quiénes son les? Bueno, está hablando de los creyentes, los miembros de la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo le dice que vamos a utilizar exhorta. Le dice que exhorte exhorte a la iglesia que no discuten. Bueno, ahí vamos a dejarlo, que no discuten. ¿Y qué dice en 16? Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces diría antes y luego aquí pondría después. Eso es lo que yo hago. Usted podría ponerlo en otra parte, podría ponerlo aquí si querían o donde sea. Pero eso es lo que yo hago. Después, ¿qué es la idea después de nuestro versículo? Dice aquí, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿A quién está hablando Pablo? Bueno, está hablando a Timoteo. Está dando a Timoteo un
un mandamiento, está mandándole. Entonces, es interesante. Antes, Pablo le dice a Timoteo que exhorte a la iglesia que no discuten sobre palabras. Y aquí, después de 15, dice que Timoteo mismo debe evitar profanas y vanas palabrerías. Entonces está otra vez hablando de esta idea de palabras, de ideas, de filosofías, de estos tipos de cosas. Entonces yo pondría aquí, Pablo manda a Timoteo, y pondría nomás un T para el espacio, a Timoteo a evitar palabrería. Voy a utilizar nomás palabrería. Qué interesante, ¿cierto? Tenemos ese tema de palabras, de creencias, ideas. Pero también, no más una observación que estoy haciendo ahora mismo con ustedes. Mira, hermanos, no he preparado, no he hecho eso antes. Estoy haciéndolo con ustedes en este momento. Entonces, estamos estudiando ese pasaje juntos. Lo que veo inmediatamente haciendo eso es que en 14, aquí es 16, la idea tiene que ver con palabras, ¿cierto? En 14. También tiene que ver con palabras, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver, qué es la idea en 15? Otra vez, vemos esta idea de palabras, de ideas, de doctrina, de creencias. Este debe ayudarnos y debe decirnos algo, que ya estamos viendo un tema. Ok, entonces hemos leído 3 veces, diríamos, mira el contexto, hemos hecho eso. Marque con un círculo las palabras de acción. Las palabras de acción. Debe ser fácil porque es corto. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene, voy a poner avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos realmente 4 palabras de acción. Y tenemos este es un mandamiento aquí, procura, Pablo está diciéndolo directamente algo que debe hacer. Ok, el próximo, cuadrar los sustantivos claves. Voy a utilizar otro color. Cuadrar los sustantivos claves. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios es un sustantivo importante. Como obrero, otro sustantivo importante, que no tiene que avergonzarse, que usa bien, ¿qué? Claro, la palabra es un sustantivo importante. No se olviden que sustantivo significa una persona, un lugar o una cosa, un objeto, tal vez una idea. Ok, el próximo, subraye las frases claves. Bueno, otro color voy a utilizar. Yo diría, a ver. Hermano, Oh, sí, sigue. Diga. 3 sustantivos, ¿verdad? Ahí. Bueno, hay... Obrero, palabra. Ya, también verdad es un sustantivo, pero voy a dejarlo afuera por el momento porque va con palabra. Hemos cuadrado 3 sustantivos. Ese no significa que son todas. Mira, dice sustantivos claves. Estamos buscando las cosas claves, ¿cierto? Frases claves, yo diría palabra de verdad es una frase clave. Usa bien es una frase clave. Presentarte a Dios aprobado diría que es una frase clave. Me parece que tiene significado. Diligencia. Puede ser. No hay como, no solamente es esto o es esto. Hay que nomás, cuando estás estudiando en ese momento, nomás observando. Yo no pondría
diligencia aquí. Diligencia es un adjetivo, describe, no es un adverbio, describe, procura. ¿Cómo debemos procurar? Debemos procurar con diligencia. Entonces debemos hacer eso, presentarnos a Dios aprobado con diligencia. Es importante, sí. No estoy diciendo que no es importante. Nomás estoy diciendo que para mí no es algo que empaticé en mis observaciones, ¿ok? Con permiso, en la NBI traduce interpreta rectamente. Esa podría ser como una frase clave, ¿no? Sí, claro. Y mira, hermanos, esta es otra. Puede ser un problemita si tenemos diferentes traducciones. No es problema, nomás hay que saber. Pero sí, interpretar, no me acuerdo lo que dijiste, pero sí, ese sería importante. Estás buscando cosas que te parece que tienen más peso, que pesan más. Resaltar las transiciones. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La única transición que diría que vemos aquí sería ¿qué? En ese sentido, ¿qué es como una transición? Tal vez cómo también, pero vamos a ver que todo eso va junto. Las transiciones son palabras que hacen conexiones y vamos a ver estas conexiones en un momentito. Ok, marque dónde el texto debe ser cortado. Hermanos, este es uno de los pasos que es muy difícil para algunas personas. Muchas personas se ponen muy frustrados intentando discernir dónde deben marcar el texto, dónde el texto debe ser cortado. Muchos se ponen frustrados, perplejos a causa de eso. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en esta parte, estamos buscando las ideas independientes en el texto o las ideas claves en una oración, una frase. Aquí me parece más o menos claro, pero me gustaría saber qué piensan ustedes, dónde debemos dividir el texto. ¿Alguien tiene una idea? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ok. Entonces ahí dices, este sería el primero. Voy a borrar eso. Tal vez le podríamos agregar que no tiene de qué avergonzarse. Ok, ya, muy bien. Muy bien, están haciendo bien. Mira, quiero que vean algo. Muchas veces en el texto, si es una oración nomás, aquí tenemos una oración, ¿cierto? Aquí está el punto y la oración empieza aquí. En una oración un poco grande, como tenemos aquí, podemos buscar ¿cómo se dice esas cosas, hermanos? ¿Coma? ¿Cómo se dice? Esta cosita. ¿Alguien sabe? Esta cosita aquí. Sí, son las Coma, comas. ok. La coma o el coma nos ayuda muchas veces a ver dónde debemos cortarlo. Entonces, aquí en este versículo cortaremos aquí y aquí. Es muy mal. Y aquí. Entonces, aquí podemos ver 3 ideas independientes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Podemos decir eso y tiene sentido, eso solo. Pero hay más. Luego, como obrero que no tiene que
avergonzarse. Esa es otra idea completa. Y luego que usa bien la palabra de verdad. Y esta es otra parte que es independiente. Tiene sentido, hay una idea ahí, ¿cierto? Entonces, yo marcaría el texto ahí y creo que ese es más fácil que otros, pero es bien empezar con algo más fácil. Y luego el último dice, note las preguntas que se plantean. Entonces, si hay una pregunta que sale de ahí, hay que notarlo y yo los noto normalmente por acá. Pero ahora vamos a seguir por el tiempo, hermanos. Hermano Brian. Sí. Sí, yo sé que no tiene mucho tiempo, pero no es siempre, ¿verdad? Una regla, por ejemplo, hacer las divisiones donde hay coma. No, claro. Pero Claro que no. podría ser casi como bastante básica, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, gracias. No es una regla, nomás nos ayuda. Los comas nos ayudan a saber dónde están las divisiones a veces, pero a veces no nos ayudan. A veces debemos dividir en otras partes. También a veces el texto es compuesta o el pasaje que estamos estudiando es como varias oraciones y no tiene que ver con comas. A veces tenemos que buscar los puntos para dividir. Hermano, Sí. una pregunta. Bueno, aquí estamos viendo un solo versículo, pero cuando uno tiene a veces Exacto. el pasaje que tiene varios versículos, que sé yo, 2, 3, y uno hace esta división, es válido tal vez en este momento, tal vez no tomar en cuenta los versículos y que una idea sea tomada tal vez de mitad de un versículo a otro, o se respetarían los versículos como tal. Mira, aquí es otro ejemplo. Romanos 12, 1 a 2. Yo he hecho el proceso y pueden ver aquí hay 2 oraciones enteras. Y pueden ver las divisiones que hice aquí, ¿cierto? Y aquí. Entonces, aquí el coma me ayudó. Aquí. Pero aquí no es un coma, de hecho es un punto y empieza nueva oración ahí abajo en versículo 2. Y lo dividí en 3 partes. Y es un texto un poquito más largo. Déjenme mostrarles otro todavía. Creo que tal vez esto está en inglés, pero este es más largo todavía. Este es Mateo 6, versículo 19 a 24. Y este es muy largo. Entonces tenía que verlo de otro punto de vista. Hay que ver las ideas más grandes. Ese es algo más grande que solamente una oración en un versículo. Pero, hermanos, poco a poco, ¿cierto? Nosotros debemos... buenas preguntas, pero no se preocupen. Lo que quiero decirles es que van a ser, si siguen estudiando ese proceso, ustedes también serán capaces de dividir un pasaje muy largo, incluso un capítulo entero. Pueden hacerlo, nomás hay que desarrollar estas habilidades, estos métodos de observación y estudiar la Biblia, ¿ok? Entonces, hermanos, rápido vamos a seguir. Luego considere el contexto. Contexto literario, pasajes antes y después. Hermanos, ya hemos hecho eso, ¿ok? Aquí está. Ya lo hemos hecho. Aquí nomás escribimos otra vez lo que escribimos aquí, nomás tal vez más claro, tal vez un poquito más detalle, tal vez lo entendemos mejor ahora que hemos estudiado con las observaciones. La B, contexto histórico. Hermanos, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Muy bien. ¿Qué fue su situación? Mandar a Timoteo.
Sí, a Timoteo, pero ¿dónde estaba Pablo? ¿Alguien sabe? Pablo estaba en el cárcel. Sí. Estaba encarcelado. Exacto. Encarcelado. Esto es importante. Pablo ha sufrido muchísimo. Ya está llegando al fin de su vida. Y esta carta es la última carta de Pablo que tenemos. Es como tal vez las últimas palabras a un santo anciano, a un santo más joven. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo recibe la carta de Pablo en Éfeso. Él es el pastor o uno de los pastores ahí. Timoteo está intentando a pastorear un grupo de creyentes en un lugar muy difícil. Y él está sufriendo bajo diferentes problemas, persecuciones. Pablo desea con mucha emoción que Timoteo sigue fiel en la obra. Entonces, nos ayuda a entender por qué Pablo dice las cosas que él dice. Porque Pablo diría, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Pablo dice eso porque él sabe que en el momento de persecución es muy fácil dejar de hacer la cosa que trae la persecución. ¿Y qué trae la persecución? La predicación de la palabra de Dios. Entonces, contexto histórico nos da mucha ayuda en entender el sentido, el significado de lo que se encuentra en el pasaje. Número la C, contexto bíblico. Citas, alusiones o conexiones históricas con otros libros que el autor esté realizando. En este versículo no hay, entonces vamos a dejar eso. Lo siento, 3. 4, indique el objetivo del autor. Entonces hemos estudiado por un ratito este versículo, hemos observado algunas cosas. Debemos tener una idea de qué es el objetivo o el meta del autor. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo? ¿Y por qué quiere decirlo? ¿Qué quiere que Timoteo sepa, Pablo? ¿Alguien quiere darme una idea o alguien quiere intentar a ponerlo en palabras? ¿Qué es el objetivo o el meta, el goal del autor? Primero, En no más que él por favor, entienda bien la palabra. ¿Otra vez? Primero, que él entienda la misión que debe hacer en ese lugar. Luego, poderla enseñar bien a la audiencia que él tiene. Ok, ya. Ok, muy bien. Profesor. Ya, sigue. Ya. No sé si es el mismo enfoque como cuando él escribe a Tito y le dice, por esta causa te envié para que corrigiese lo defectuoso y estableciera anciano. Ya. Entonces, tal vez hay ese mismo trasfondo también ahí. Bueno, nos ayuda, pero por ahora, hermanos, queremos estar fijados en el mismo texto, en 15 nomás. Del versículo 15, ¿qué quiere decir Pablo a Timoteo? Que se prepare bien para usar bien la palabra de Dios. Ok, muy bien. Hermanos, y no es un truco, no. Lo que Pablo quiere que sepa es exactamente lo que dijo, ¿cierto? es exactamente lo que dijo. Pero lo que queremos hacer es ponerlo en tal vez en otras palabras
en una frase más corto. Entonces, Pablo quiere que Timoteo sea aprobado por Dios. ¿En qué forma? ¿Cómo? Cuando él utilice con precisión la palabra. Exacto. Pablo quiere que Timoteo sea aprobado por Dios porque usa bien la palabra de verdad. Hermano Brian. Sí. También en su contexto, en el capítulo 3 del versículo 1, usted sabe que empiezan las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo y específicamente dice que debe de ser irreprensible. Entonces, desde el versículo 1 al capítulo 3 de Timoteo, en su contexto, en el versículo 2 y 15, procura con diligencia o que usa bien la palabra de verdad, es específicamente que sea irreprensible, es decir, intachable en el momento de transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué versículo? ¿Dónde estás mirando? Segunda de Timoteo 3:1, ¿dijiste? En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, no sé si puede ser en contexto con 2 Timoteo 2:15. Ok. A ver, déjame verlo. Bueno, nos ayuda. Los Timoteos juntos, ya lo veo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, está preguntando si ser irreprensible significa usar bien la palabra de Dios. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ya. Realmente, hermano, irreprensible tiene que ver con el carácter de alguien. Y sí, el carácter es conectado con cómo uno usa la palabra de Dios, pero realmente cuando Pablo da los requisitos para ser anciano, él da dos categorías. Uno tiene que ver con el carácter, otro tiene que ver con habilidad. Carácter significa, bueno, es irreprensible. Su carácter debe ser irreprensible. Y en la parte de habilidad, un anciano debe ser capaz de enseñar la Biblia. Eso significa interpretarlo correctamente y luego comunicarlo con habilidad. ¿Ok? Bueno, hermanos, tenemos que darnos prisa. Entonces, ¿puedes traerme limón? Agua caliente. Otra vez, por favor, repítelo. Que si le puede echar limón al agua caliente. Tiene abierta su micrófono. Oh, ok. Ok, hermanos, sigamos entonces. Ese es el objetivo del autor. Queremos tener ese ojito objetivo claro en nuestras mentes. Debes escribir algo aquí que entiendes bien, que encapsula el pasaje. Luego, 5. Ahora, hermanos, número 5 es la parte más difícil para las personas. Muchas personas dicen, no entiendo eso, no sé cómo hacerlo y estoy frustrado. Y bueno, voy a decirles que va a ser un poquito frustrante para ustedes para empezarlo, pero lo que he visto es que ustedes son muy listos y van a aprenderlo rápidamente. Eso es lo que hacemos básicamente. Nosotros, cuando cortamos bien el versículo, luego transferimos estas partes aquí para determinar la estructura. Entonces, número 1, número 2, número 3. Tenemos 3 partes en nuestra estructura y ahora queremos dar como una frase para describir lo que está pasando aquí. Entonces, dice en la primera parte, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, podría poner presentarte. Luego, en el segundo, yo voy a poner, dice, como obrero que no tiene que...
¿Sí? Diga. Esta sería como mayormente de los pasajes. No entiendo. ¿Qué? Anteriormente vimos donde el texto debería ser cortado y Sí. sacábamos como una idea de donde cortamos el texto y donde empezaba una y terminaba otra. Esas ideas me pueden dar una guía en esta donde dice termine la estructura. Ya. Básicamente lo que estoy haciendo Digamos, ahora... ya. Sigue. Si yo dividí el pasaje en 3 porciones, pues me podría dar en este otro punto 5 como 3 puntos. O si lo hubiera dividido en 5, me podría dar unos 5 puntos. ¿O tiene relación esto o no lo aplico todavía? Exacto. Lo que dijiste es exactamente correcto. Si yo lo divido y hay 4 partes, luego habría 4 números en la estructura. Aquí puedes ver, hay 3, ¿cierto? Hay 3 diferentes colores. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, lo que yo voy a hacer, y ustedes podrían hacer otra cosita, pero este me gusta mucho, yo busco las palabras de acción. Yo creo que es presentarte, también avergonzarse y luego usa. Entonces, presentarte ocurre en la primera parte, avergonzarse ocurre en la segunda y usa en la tercera. Entonces, presentarte, lo siento, cambié el color. Luego pondría no avergonzarse y luego pondría usar. Tres verbos, 3 palabras de acción que me ayuda a mí a organizar el texto, a poner en orden lo que veo en el texto, ¿cierto? Luego pondría los puntos abajo que apoyen la idea clave. Ahora, hermanos, no tenemos tiempo para hacer eso, nomás quiero darte la idea. Y ya tienen la idea, pueden intentarlo en su propio tiempo. Esa sería parte de la tarea. 6. Hermanos, por eso es tan importante saber qué es el evangelio verdadero. Dice, reflexione sobre cómo el pasaje se conecta con el evangelio. ¿Cómo puede ser que, segundo Timoteo 3:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio de Jesucristo? ¿Qué conexión habrá? Aquí dice, ¿qué partes de este pasaje se conectan con el evangelio de Jesucristo? ¿Qué parte del evangelio está en la vista o a la vista? Entonces, ¿qué diríamos? Este puede ser un poquito difícil, pero mira, quiero mostrarte 2 cosas rápidamente. Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo podemos ser aprobado delante de Dios? ¿Qué es nuestra primera aprobación delante de Dios? Bueno, diríamos que hay 2 aprobaciones, ¿cierto? Hay 2 aprobaciones. Uno en la justificación. Y el segundo es en la santificación. Ok, lo siento, es muy malo. Pero en este sentido aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Está hablando de justificación o santificación en este caso aquí? Justificación. No, no en justificación. Santificación. En santificación. En la justificación nosotros somos aprobados delante de Dios solamente por la obra de Cristo en la cruz. Dios nos recibe, nos acepta, somos justificados a causa de la obra de Cristo. Pero aquí Él está hablando de aprobación en la santificación.
Pero una pregunta, hermanos, ¿es posible ser aprobados en la santificación sin ser aprobado por Cristo en justificación? No. No. La respuesta es no. Nosotros tenemos que ser primero justificados antes de que podemos intentar a obedecer a Dios por el poder del Espíritu Santo en la santificación. Entonces, una conexión es esto. No podemos ser aprobados usando la palabra de Dios, la palabra de verdad bien, si no hemos sido aprobados en la justificación primero. La segunda, otra conexión. La palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra de verdad es la Biblia, las Escrituras, lo que tenemos hoy, la Biblia entera. Y en la Biblia contiene el Evangelio. En la Biblia encontramos el Evangelio. De hecho, en segundo de Timoteo 3:10 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces está hablando aquí de las escrituras, y en las escrituras tenemos, las escrituras contienen el Evangelio. Entonces yo pondría estas dos conexiones aquí, tal vez uno o dos más. Ok, y para terminar, hermanos, los principios, nos podemos hacer esas preguntas y escribir las respuestas, luego hacemos las aplicaciones y sacamos las aplicaciones realmente utilizando esta página. Nos ayuda mucho a luego hacer las aplicaciones, y por fin nosotros hacemos un bosquejo para enseñar o predicar. Ok, hermanos, ya son 4 después de nuestro tiempo. No quiero empujarlo más. The sound's going bad. Okay, how's that? Can you hear me now? Okay, hermanos, para terminar, ¿alguien tiene una pregunta, una duda inquietud? Yo sé que teníamos que ir muy rápido y no tuve tiempo para explicar algunos puntos, pero para la próxima podemos hablar más de esos. ¿Alguien tiene una pregunta que realmente hay que hacer esta noche? Antes de que se nos olvide, ¿cómo nos va a pasar el video? ¿Al hermano Joel y luego lo va a pasar a nosotros? Supongo. Ok. Joel. Bueno, vamos a hablar después para hacer eso. Está grabando ahora, entonces está funcionando. Después vamos a decidir cómo distribuirlo. Ok, hermanos, esta es la tarea. Y no tengan miedo, no vamos a echarles, botarles de la clase si hay algunas respuestas o si hacen algo mal, está bien, así aprendemos, pero quiero que terminen las hojas utilizando 2 de Timoteo 3:15. Sé que no saben, no hemos hablado de las aplicaciones ni los principios universales mucho, pero creo que ustedes pueden intentarlo, ¿cierto? Entonces, inténtalo, toma su tiempo para hacer las observaciones, el contexto, el objetivo del autor y los otros pasos.
y la próxima vez tráelo para que podamos compartirlo y hablar de lo que debemos poner en ese versículo. La idea sería la próxima vez. Segunda de Timoteo 3:15. 2:15 o 3:15. Segundo Timoteo 2:15, lo siento. Lo que hemos estado estudiando esta noche. Segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Este es el texto que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Todos entienden Una eso? pregunta. Ya. Usualmente cuando elaboramos un sermón en algún punto involucramos otros versículos que fortalecen la predicación o que habla de lo mismo. ¿En qué punto usted involucra eso? El último, número 9, cuando haces el bosquejo para predicar o enseñar, luego puedes traer otros versículos para apoyar lo que está diciendo en 2:15. Hermanos, un problema que muchos tienen es que tienen su texto, pero luego pasan todo su tiempo en otros textos, otros versículos. Está bien utilizar otros textos para apoyar, pero muchas veces esos otros textos llegan a ser el énfasis y no debe ser así. Debemos pasar nuestro tiempo en el texto indicado, palabra por palabra, versículo por versículo. Otra pregunta. Ya. ¿En qué punto usted desarrolla, por ejemplo, estas palabras principales o algo acerca de su raíz etimológica o algo que quiera, digamos, reforzar? Pregúntale una vez más, por favor. Por ejemplo, si hay una palabra clave, ¿en qué punto desarrolla su significado de la raíz hebrea o algo por el estilo? Ya. Bueno, este sería en los primeros pasos, tal vez en el segundo paso de observación. No sé, ¿se acuerdan si hay preguntas que tienen, tal vez hay una palabra extraña ahí? Y dices, me pregunto qué quiere decir con esa palabra, entonces puedes poner la pregunta y luego después hacer más investigaciones. Pero hermanos, tus congregaciones no van a aprender griego y no es necesario impresionarles o mostrar su inteligencia diciendo, este griego, este hebreo, tal vez a lo mejor no lo hacen, pero pueden utilizar eso en su tiempo de estudio, pero no tienen que explicar todo eso en el mensaje. No más brevemente, esta palabra significa eso y sigue con el punto. Tráeles la verdad. Necesitan comida, ¿cierto? Necesitan comida para sus almas, no conocimiento solamente para el cerebro. ¿Otra pregunta? Ok, hermanos, gracias por recibirme. Espero que les ha ayudado. Creo que tenemos otro tiempo planificado. Joel va a explicar eso. Yo me voy, hermanos, tengo que poner mis hijos en la cama. Entonces, gracias por su atención. Si quieren hacerme otra pregunta por la semana, pueden mandarme por Facebook o por Facebook sería lo más fácil. El hermano Joel puede ayudarles a encontrarme si no me encuentran, ¿ok? Entonces, déjame stop the recording here.